Hola, buen día. Que el Señor nos continúe bendiciendo a ustedes y a mí. Dándole gracias a mi Señor por un nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias, dándole gracias a Dios por permitirme respirar, dándole gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por escogerme, gracias a Dios por mostrarme y revelarme su nombre. Gracias a Dios por mi casa, por mi hijo, por mi familia. Gracias a Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Ishi. Ishi, mi marido, mi hombre. Ishi, Ishi. Señor, gracias porque cada mañana son tus misericordias. Gracias por mi casa. Gracias por todo lo que me das. Gracias por mi congregación. Gracias por mi cobertura. Gracias por todo lo que me enseñas. Gracias por todo lo que me muestras. Gracias porque me permite aprender cada día. Aprender de mis faltas, de mis errores. Yo también me equivoco. Y bastante. Pero ciertamente tengo un Dios que es misericordioso. Y Dios como tal está interesado en mi crecimiento, como dice la palabra. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento como tal lo da Dios. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando del orden de Dios en la vida familiar. Le corresponde al orden de Dios en la vida familiar 5. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a iniciar con esta enseñanza. El orden de Dios en la vida familiar 5. Vamos por el punto 13. El corazón amoroso de Dios en los padres fluye hacia los niños. O sea, 11, 3, 11 del 1 al 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Yo con todo enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín significa salvado o salvación. Tomándole en los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Gloria a Dios. El Señor Jesús es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que está pendiente de nosotros, de nuestro bienestar, de nuestro sustento, de nuestras necesidades, de lo que realmente necesitamos. Dice la palabra que no despreciéis la disciplina de Dios. No despreciéis la disciplina de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Así como el Padre al Hijo a quien ama, al Hijo a quien quiere. Gloria a Dios. Dios se revela como un Padre cariñoso, cercano a sus hijos.
y sensitivo ante sus necesidades. Por lo tanto, les enseña, los anima, los ayuda y los sana. El crecimiento no le es algo que Dios abandone a la casualidad. El Señor nutre conscientemente a sus hijos. El Señor nutre conscientemente a sus hijos. Está representado en el significado que se esconde tras el nombre de Oseas. Gloria a Dios. Oseas es doblemente fructífero. Gloria a Dios. Libertador o el que ayuda. La raíz hebrea yasha significa que la liberación o la ayuda se ofrece abierta y graciosamente, y a su vez provee un refugio seguro para cada hijo de Dios. Dios es demasiado poderoso y demasiada sabiduría. Gloria a Dios. Este es el modelo bíblico para los padres y permite que sus enseñanzas fluyan a los hijos a través de ellos. Debemos estar, como dije, como comentaba yo con una persona que fue mi autoridad en el trabajo, pero es conocedor también de la palabra. Yo le comentábamos, pues hablábamos, de que la bendición y la maldición entran por la cabeza. De lo que Dios le ha dado al Padre, eso debe transferírselo a sus hijos, porque lo espiritual no se enseña, lo espiritual se transfiere. Entonces, de la misma manera que usted pueda caminar, que usted pueda honrar a Dios, que usted pueda ser ejemplo de su hijo, de esa misma manera se reproducirá en su hijo su misma personalidad y su misma esencia. Así como Elías y Eliseo. Elías transfirió a Eliseo toda su esencia, de tal manera que Eliseo exclamó y pidió una doble unción de lo que había en Elías. Elías ciertamente fue el padre espiritual de Eliseo. De esa misma manera, nosotros los padres, en nuestros hijos físicos, debemos transmitir la enseñanza y todo lo que Dios nos ha dado para que el día de mañana ellos sean como Eliseo, que sean mejores que nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a continuar. 14. El cuidado y el amor para los niños honra a Dios. Salmo 127, del 3 al 5. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. He aquí herencia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Las saetas son flechas. Son flechas. Flechas en un arco. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Salmo 127. Del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima del fruto del vientre. O sea, la mujer, su vientre como tal, da un fruto. Un hijo no nacido en pecado. Un hijo nacido bajo la promesa o la bendición. Es un hijo nacido en matrimonio. No un hijo nacido en fornicación.
como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, como saetas en manos del valiente, como saetas, o sea, como flechas, como flechas en las manos de nosotros. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Nuestros hijos son nuestras saetas. De la manera que nosotros edifiquemos esa saeta, será más útil o menos útil para los propósitos y los provechos de Dios, lo que Dios ha dejado a nosotros para hacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. De la manera que nosotros podamos dirigir a nuestros hijos, será más efectivo y eficiente en la hora de la lucha y la guerra espiritual. Gloria a Dios. Ajá. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no será avergonzado. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y no se apartará de él, aun cuando fuese viejo. ¿Por qué? Porque cuando instruimos a los niños en el camino de Jehová, siempre permanecerán en el camino de la verdad. Porque desde manera temprana ellos serán edificados espiritualmente y conocerán conocerán la verdad. Dice la palabra que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permitamos que nuestros hijos sean libres desde temprana edad. En el nombre poderoso de Jesús. Ajá. El pacto de Dios con Adán y Eva tenía dos provisiones independientes: descendientes y dominio. Dos personas solas no podían dominar la tierra. Esta requería descendientes. Descendientes que nacieran en la bendición de Dios. Descendientes que nacieran bajo el matrimonio, bajo el correcto orden de lo que Dios había establecido desde el inicio. Gloria a Dios. Cuando nosotros formamos en ese momento, Adán y Eva debían procrear hijos conforme a lo que Dios le agradaba. Gloria a Dios. Yo de verdad hay cosas que no conozco, pero yo sé que Dios iba a proveer el momento y la ocasión correcta para que Adán y Eva pudiesen tener contacto sexual, contacto íntimo, y entonces pudiesen procrear hijos para Dios, para la bendición de Dios. No crear hijos en pecado. Gloria a Dios. Para los creyentes, el tener niños es una respuesta a un mandamiento. Fructificad y multiplicaos. Así como le dijo Dios a Adán y a Eva. Fructificad y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgarla. Gloria a Dios. Llenar la tierra y sojuzgarla. Génesis 1:28. En este salmo, los niños son llamados herencia de Jehová. Ello significa que los niños pertenecen a Dios. Son nuestros solo en un plano secundario, en un plano físico. ¿Por qué? Porque es secundario, porque como tal, el orden correcto del ser humano es
espíritu, alma y cuerpo. O sea, el espíritu es el que tiene control. El alma es el mayordomo y el cuerpo es el sirviente. Si el espíritu es el amo, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el sirviente, entonces en un plano primario es que el espíritu del Señor Jesús va a ser en realidad el que tenga el control y el dominio sobre los hijos. Como dice aquí, ello significa que los niños pertenecen a Dios, son nuestros solo en un plano secundario, en el plano de la tierra. Pero nosotros formamos, así como de lo que Dios le ha dado a usted, usted debería darle a sus hijos, para que la bendición y el conocimiento que hay en usted de Dios se pueda ser transferido a sus hijos. De esa misma manera, puedan crecer ellos en el temor a Dios. Gloria a Dios. Ello significa que los niños pertenecen a Dios, son nuestros solo en un plano secundario. O sea, que nosotros tenemos la responsabilidad y la encomienda de parte de Dios en la tierra de formarlos a ellos según el Señor Jesús, según el carácter, según el espíritu del Señor Jesús. Gloria a Dios. Mostrarle a ellos la forma correcta de conectarse con Dios, con el Señor Jesús. Entonces, de esa misma manera, Dios se encargaría de terminar. Nosotros le mostraríamos a los niños cómo es la forma correcta de conectarse con Dios. Y bueno, los rubros que si mostrarle a nuestros hijos todo lo que nosotros sabemos de lo que es la vida espiritual. Entonces, Dios después que ellos tengan el contacto directo, que les mostremos el contacto directo con el Señor Jesús, ya el Señor Jesús se encargaría del resto. Ya el Señor Jesús se encargaría de doctrinarlos, de edificarlos espiritualmente. Gloria a Dios. Dios da progenie a las parejas como una persona confía en la fortuna para sus herederos. Gloria a Dios. Dios da progenie a las parejas como una persona confía en la fortuna para sus herederos. Gloria a Dios. Dios ha permitido que nosotros seamos capaces de procrear descendencia, para que, porque como tal, descendencia para Dios. Pero entonces Dios nos delega la responsabilidad de formar a los hijos en Dios. Gloria a Dios. Jesús desea que no despreciemos ninguno de esos pequeños y habla de su fe en Dios como un ejemplo para los adultos. Mateo 18, del 1 al 5 y 10. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños confían en lo que se les ordena, en lo que se les manda, sin cuestionar ni razonar mucho la dirección que se les da. O sea, actúan de manera inocente. De esa misma manera inocente nosotros deberíamos haber actuado toda la vida. Porque por eso fue que Dios como tal le prohibió a Adán y a Eva que comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios esperaba que confiáramos
completamente de Él durante todo el lapso de nuestra vida física. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El conocimiento como tal es malo en sí. El conocimiento del bien y el mal. Lo que pasa es que ya en este tiempo no es bueno que aprendamos lo malo. Es bueno que aprendamos ya a conocer al Señor Jesús y a caminar según su palabra, según su voluntad, a lo que Él le agrada. Vamos a continuar. Así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando una pareja contrae matrimonio, se compromete a amar, servir y sacrificarse por la próxima generación. Gloria a Dios. El cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir la tarea de edificar su reino. Bueno, vamos a recapitular esto. Cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir la tarea de edificar su reino. Porque de la misma manera que usted, de lo poco, de lo mucho que Dios haya puesto en usted, de la buena semilla, de lo que Dios haya podido, dice la palabra que Dios sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo que usted haya podido crecer, lo que usted y yo hayamos podido aprender del mundo espiritual, entonces debemos transferírselo a nuestros hijos. Y entonces dice el Señor Jesús en su palabra que cosa más grande haréis vosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque de manera bíblica y de manera espiritual, estamos llamados a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces lo que usted alcanzó, lo que usted alcanzó no es suficiente para sus hijos. Y entonces sus hijos van a llegar más allá de lo que usted llegó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al punto 15. Gloria a Dios. Ajá, allá va. Dice, el cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir la tarea de edificar su reino. Usted edifica en su hijo lo que aprendió de Dios. Y su hijo va a edificar, va a mejorar. Y su hijo va a edificar de mejor manera a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y de esa manera vamos a ser partícipes de la reinstauración del reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Que fue lo que Dios estimó desde el principio. Lo que pasa es que Adán y Eva como tal tuvieron a Caín y a Abel. Y bueno, cuando fueron a presentar ofrenda a Dios, la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y la ofrenda de Caín no estuvo tan buena. Entonces, Caín se llenó de envidia, de un espíritu inmundo. Y a través de la envidia, cuando le abrimos puerta al enemigo, ¿me entienden? De alguna forma. Entonces, dice la palabra que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando le abrimos puerta al enemigo, no solamente llega un demonio, sino dice que 7 demonios peores entran en nosotros. Entran en el que le abre puerta. En el nombre de Jesús estamos limpios. Declarando su palabra y declarándoselos abiertos, estamos limpios. Pero si le abrimos puerta al enemigo, dice que la condición final viene a ser peor que el estado principal. Gloria a Dios. Entonces la siguiente, usted edificando hijos en Dios, tiene la garantía de que usted
será partícipe del mejoramiento y la edificación de Dios, la correcta edificación del reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Punto 15. Los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. Efesios 6:4. Dios nos ha dado, vamos a leer Efesios 6:4. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa y se lee. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que les venía diciendo, criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. La disciplina que hay en usted, usted se la transmite a sus hijos. Porque, como decía antes, usted le puede enseñar a sus hijos todo lo que sabe, pero usted se reproduce según lo que es. Así como yo me reproduzco según lo que soy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En lo personal, yo en otro tiempo yo tenía otro tipo de conducta, otro tipo de procederes que ciertamente no estaban bien delante de Dios. Y consecuencia de ese mal proceder y de ese mal caminar, de esa conducta errada que no le agradaba a Dios, yo ciertamente tengo muchas carencias con la figura paterna, con la figura de mi hijo como tal. Pero yo espero que, o sea, yo espero que Dios me permita rescatar lo que yo había perdido, así como él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces yo espero que Él en su misericordia me ayude a volver a restablecer y a darle vida al vínculo de padre e hijo entre mi hijo y yo, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. Esta no es la responsabilidad de los abuelos, de las escuelas, del Estado, de grupos juveniles, ni de los compañeros y amigos. Eso es un error. Por ejemplo, voy a salir, entonces dejan a los hijos en las casas de los vecinos, en las casas de los compañeros, en las casas de los amigos. Y el niño como tal tiene una cantidad de necesidades más espirituales que físicas. Porque usted puede suplir una necesidad física. Y muchos podemos suplir una necesidad física, una necesidad, dame comida, le da un poco de comida, pero le va a dar una orientación y le da una formación conforme a lo que Dios le agrada. Y eso es donde debemos ser supervisores y estar consciente de que Dios no le va a dar, nadie le va a dar a nuestros hijos lo que en realidad necesitan, ni nosotros mismos, porque nosotros tenemos la responsabilidad de guiarlos al camino de Dios, de guiarlos a conectarse con el Señor Jesús, de darle a ellos todo lo que recibimos nosotros espiritualmente, transmitírselos a ellos, para que ellos puedan continuar y crecer más de lo que nosotros crecimos. Gloria a Dios. Aun cuando cada uno de estos grupos pudiera ofrecer influencia sobre los niños, en última instancia el deber y la responsabilidad descansa sobre los padres.
y particularmente sobre el padre, a quien Dios ha designado cabeza de la familia. Dios ha designado cabeza a nosotros los padres, a fin de que la dirija. Dirigimos a nuestra familia porque somos cabeza. Entonces, de la misma manera deberíamos dirigir a nuestros hijos, Dios a través de nosotros, porque nuestra cabeza es el Señor Jesús, Cristo como tal. Y la cabeza del hogar, de la familia, somos nosotros, en el nombre de Jesús. Se necesitan dos cosas para la apropiada enseñanza de los hijos: una actitud correcta y un fundamento correcto. Un fundamento correcto. Una atmósfera permeada con crítica destructiva, cadenas y falsas expectativas, sarcasmos, intimidación y temor provocará ira al niño. En una atmósfera semejante no se podrá ejercer la enseñanza, no se podrá ofrecer la enseñanza sana alguna. Gloria a Dios. Tenemos que velar porque nuestra casa, porque el ambiente que rodee, donde nuestros hijos crezcan y se desarrollen, sea un ambiente sano, un ambiente bendecido, un ambiente en donde sea Dios, donde sea el Señor Jesús, que todo circunde y todo vaya en función del Señor Jesús, en función de Dios. La alternativa positiva sería una atmósfera rica en ternura, entusiasmo, afecto y amor, que eso solo lo provee el Señor Jesús. En una atmósfera así, los padres pueden edificar las vidas de los hijos sobre el precioso fundamento del conocimiento de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Deuteronomio 6, 6, 7. Deuteronomio capítulo 6, versos 6, 7. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las sentirás y las repetirás a tus hijos. Lo que venía diciendo. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Gloria a Dios. Proverbios 22, 6. Gloria a Dios. La palabra es santa. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias, Señor Jesús, por tu confirmación. Bueno, quedan solamente 2 puntos del orden de Dios en la vida familiar. En la próxima entrega vamos a culminar con esto y vamos a avanzar. Después les transmito cuál es el nuevo tema que debemos tratar para edificar nuestra vida espiritual de manera integral. O sea, todas las áreas. Como dije antes, todo lo que Dios me dio a mí, yo se lo voy a dar a cada persona que esté al alcance de este video, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor les bendiga.